Doctor, estamos en un momento político. ¿Existe el peligro de un adelanto de la campaña y que esto, entonces, las pugnas tradicionales que se dan entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo cojan ese sabor a campaña adelantada? Bueno, tú sabes que el órgano legislativo, Rubén, es un órgano eminentemente político. Sí. Está diseñado para que sea así. Y están todas las fuerzas representadas. No solamente en Panamá, o sea, en todos lados del mundo es un centro y un foro de discusión política. Nosotros no nos debemos asombrar que eso suceda. Peores cosas han sucedido en parlamentos de otro lado, incluso se han llegado hasta los golpes entre los propios diputados. De manera que no nos veamos asombrados con que hayan esas disputas políticas. A mí lo que me molesta es que me parece que pudiéramos elevar la calidad de la disputa política y no quedar en acusaciones tan vanas y tan malas y tan feas como lo que pasaron en los últimos acontecimientos de la ratificación de los magistrados. Sí, en efecto, además, mire, yo creo, y quizás hasta mi partido me vaya a criticar por esto, pero yo creo que lo que está haciendo el Tribunal Electoral es lo correcto. Nosotros no podemos adelantar la campaña electoral. Política sí, política hay todo el tiempo. Conversaciones políticas las va a haber. Los partidos tienen su propia vida interna política, eso no es problema. El problema es que no puedes adelantar, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho el Tribunal Electoral, adelantar las campañas electorales, que no es lo mismo que la vida política. Y si tú quieres ser presidente de la República, y si tú eres precandidato, lo primero que debemos exigirle como sociedad a ellos, a esos precandidatos, que cumplan con la ley, que no hagan el incumplimiento que se ha hecho y que bien sancionados están por haber incumplido las normas del Tribunal Electoral. Así que eso es mi pensamiento, porque soy una persona que cree que las leyes están escritas no para irrespetarlas, sino para seguirlas. Presidente, en democracia los adversarios políticos son necesarios. Claro. Me inquieta mucho lo que usted acaba de decir, que tiene información que van a ser despedidos un número importante de funcionarios que son seguidores de partidos de oposición. Sí, la información, para ser más específico, Guillermo, son funcionarios que están identificados con diputados del CD y del PRD. Ok. Es directo con... Es directo contra la Asamblea y contra los diputados. Los riesgos de eso... si no estamos en un momento de turbulencia política, nos vamos a acercar más temprano que tarde. Y esto lo que hace es que va acelerando las cosas, presidente, cuando yo creo que el país necesita ya un alto, me da la impresión, ¿no? Yo pienso que debiéramos hacer un alto, en efecto. Yo creo que nosotros tenemos, todos los panameños, que hacer un alto y ver claro qué es lo que nuestra democracia necesita. Por eso es que yo ando propugnando porque en efecto hagamos una evaluación de la institucionalidad de este país, porque creo que la que tenemos ya no nos sirve. Yo creo que tenemos que replantearnos las diferentes instituciones del Estado y el peso específico que cada uno de ellos tiene. Por ejemplo, yo soy de los que creo que el órgano ejecutivo tiene excesivo peso frente a los otros órganos del Estado y que en una reforma constitucional o en un cambio de las instituciones mediante la Constitución, tú tienes que restarle poder al Ejecutivo y de alguna manera... ¿Y usted está de acuerdo con eso? Que el presidente no tenga tanto... Por supuesto, eso es una de las cosas que yo planteo y lo planteo por experiencia propia. La firmadera de instituciones y de... No solamente eso. Es que mira, por ejemplo, yo te cuento algo. Nosotros creamos la Defensoría del Pueblo como una institución que balanceara un poco el poder del Ejecutivo. Sin embargo, mi experiencia con ese nombramiento de la Defensoría del Pueblo era el desfile de diputados, que en ese tiempo se llamaban legislador, por la presidencia, preguntándome a mí a quién yo quería. La línea. Pero yo a todos les respondía, en efecto, oiga, esto se hizo para que sea una persona que responda a ustedes, no al Ejecutivo. Y de repente me fui de viaje y se nombró, pues. Claro. Ahora, doctor, aquí el país tiene todas las ventajas sobre todos los demás países de América Latina y sin embargo hay un pesimismo. Un oyente aquí, amigo suyo, me escribe y me dice, dígale al doctor Pérez Valladares que ponga las luces largas. La verdad que nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque
la situación económica de Panamá es envidiable. Lo que hay es que gobernar bien. Yo creo, Rubén, que la situación económica en cuanto a crecimiento es envidiable. Más sin embargo, el crecimiento no es parejo. Es decir, el crecimiento sectorial de la economía no es igual para todos los sectores. No crece igual el sector servicios o el sector transporte que el sector agropecuario, o el sector comercio o el sector construcción. Entonces, aunque las cifras macroeconómicas te demuestran que tenemos buen crecimiento, la realidad es que si tú escarbas un poquito, ese crecimiento no está llegando a que la gente se sienta que vamos en una buena dirección. Por eso existe ese sentimiento de que las cosas están mal. Que no hay nada para mes. De que no se está funcionando bien, de que la economía está estancada. Y en efecto, está estancada en algunos sectores. Sí, eso es cierto. En varios sectores. Claro que sí. De manera que no debiéramos dejarnos, vamos a decir, ilusionar o engañar por esas cifras macroeconómicas si no las desagregamos y buscamos verdaderamente lo que está pasando en los diferentes sectores de la economía. Pues yo creo que a la inmensa mayoría de la población las cifras macroeconómicas no les dicen nada, además ni les interesa. Ni les entienden. Y hasta pueden pensar que son mentirosas porque es una burla. Como decía Torrijos en su momento, yo no he visto ninguna manifestación que diga arriba el Producto Interno Bruto. Ahora, doctor Pérez Valladares, se criticó siempre que había una fractura de carácter por parte de la oposición, ¿sí? Que los diputados estaban o alquilados o arrendados, hipotecados. Alquilado dijo Alma Cortés. No, por eso no, voy más allá. Hipotecados al sistema presidencialista. Estoy hablando citas y opiniones de mucha gente que tomaban fuerza por el actuar, a mi juicio, sumiso muchas veces de la Asamblea de Diputados. Estamos frente a una emancipación, una liberación por parte del Legislativo y del Ejecutivo, a su juicio. Mire, yo pienso que es saludable que haya esa separación, esa emancipación, como tú lo llamas. Autonomía, ¿no? Sí, es decir, el hecho de que un diputado de oposición pueda darle el voto favorable a un proyecto del Ejecutivo no lo convierte en un empleado o un subalterno del Ejecutivo. Y viceversa. Hay funcionarios o diputados que son del partido del gobernante que no están de acuerdo con alguna propuesta y pueden votar en contra. O sea, ese es el rejuego democrático, político que se tiene que dar en ese órgano del Estado. Lo contrario sería una organización militar. Es decir, vertical, esta es la orden y el soldado la cumple. Punto. Sin preguntar qué. Esto no es así. Las democracias funcionan con la libertad de expresión y de actuación de cada una de las personas. Ahora, doctor, usted hizo en un momento le tocó, el país no tenía dinero, no tenía muchos recursos, a usted y a Endara le tocó la peor parte de la democracia, un Estado sin recursos, y privatizó. Yo no privaticé, yo conseguí socios. Bueno, eso me lo dio un argentino para bien de su gestión. Dice, bueno, si Argentina hubiese hecho lo que hizo Panamá, claro. Dice, es un modelo que ahora ponen de ejemplo. De ejemplo. ¿Por qué? Porque quedamos de socios, recogimos dinero y quedamos dueños de la mitad de las empresas que hoy valen 3 y 4 veces. Y sin poner un centavo en las nuevas inversiones. Bien, pero la pregunta es, la parte energética, porque yo la hablé con usted. Usted me dijo en un momento que Panamá pudiera recomprar muchas de Yo no creo que tanto recomprar como hacer nuevas. Pero hay una cosa interesante. Cuando la generación estaba en manos del Estado era mucho más barata. Ahora, en manos privadas nos cuesta demasiado. No, eso no es totalmente cierto, Rubén. Si tú te pones a ver la razón por la cual la generación eléctrica ha subido de precio, es porque los costos del combustible también han subido de una forma asombrosa. O sea, cuando nosotros teníamos el IRRE, el combustible estaba en 11 y 12 dólares el barril. Otros tiempos. Llegó a costar $100 y pico el barril, ahora están $60 y pico. Eso incide, lo queramos o no, en la generación eléctrica. Y luego, yo creo, y lo digo con toda honestidad, yo creo que el gobierno que me siguió a mí descabezó una institución que era fundamental para la competencia entre las diferentes generadores eléctricos, que era
el ente regulador de los servicios públicos, donde estaban divididos en 3. Uno que veía electricidad, uno que veía telefonía y el otro que veía agua. Y los 3 eran personas de una gran capacidad y entendimiento de los mercados que cada uno veía. El ingeniero Ayas Moscote, por ejemplo, que era el que veía el sector eléctrico, nadie le puede negar que es un hombre de un amplio conocimiento de todo lo que significa la generación y distribución eléctrica. De manera que el descabecimiento de esa entidad para poner allí personas que tuvieran afinidad política con el gobierno siguiente es una de las causas por las cuales la competencia se ha disminuido. Ahora tenemos otro mundo. Ahora la generación eléctrica cada día depende más de la hidroeléctrica y de otras fuentes y menos de las térmicas. Ahora el Estado puede perfectamente bien, que es lo que yo pienso que debiéramos evaluar, participar como uno de los jugadores en la generación eléctrica de nuevas hidroeléctricas. Claro, eso tiene un límite. Ya tú sabes la oposición que existe por el daño ecológico. Por el daño ecológico. Pero es justificado, presidente. Sí, yo no estoy diciendo que no, pero la sociedad tiene que balancear una cosa o la otra. Es decir, una hidroeléctrica va a alterar lo natural. Si tú no quieres que se altere lo natural, no hagas la hidroeléctrica. Entonces generas con térmica, que va a crearte otros problemas. Yo pienso que yo lo que creo es que el Estado puede ser perfectamente bien, y nada de eso le impide, un jugador importante. Pero usted apostaría a que sea un jugador. Sí, claro, como no. Yo creo puede ser en la solar. Es que el momento en que el Estado entre a jugar con intereses de los nacionales, con los intereses a favor del costo de la generación, establece reglas donde el Estado va a vender primero. Y en consecuencia el precio va a ser el que el Estado ponga. O sea, marca la pauta es el Estado. Claro, marca la pauta. Yo creo que si nosotros hacemos eso, es un mecanismo de regulación del mercado sin tener que regularlo directamente. Bueno, vamos al cambio comercial. Están escuchando al doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, aquí en Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.